¿cómo describías el estado actual de la educación media en el país? Bueno, hay que decir que la educación es como una edificación de una infraestructura, en este caso educativa, y que ésta tiene niveles. El nivel inicial que más apogeo ha tenido desde unos años para acá, en el tema de la creación de la ley Crecer Juntos, el diseño de nuevos programas para esos niveles, etcétera, etcétera, es un nivel prebásico. El básico es de primer grado hasta noveno grado, es, digamos, la base de la educación. Entonces ya está clara la palabra base, que significa donde debemos de solidificar más los conocimientos, y la educación debe verse más, digamos, competitiva a nivel nacional e internacional. Y la educación superior es la que corona, digamos, la educación básica, y que de ahí pues podemos extraer el producto con mayor palpabilidad de lo que el país produce en educación. En ese sentido, habrá que ver que el país tiene una historia. A partir de hace mucho tiempo, pues hay unas reformas educativas que han ido dando pie a que se ha ido transformando poco a poco este sistema educativo. Ahora, es decir, a la universidad le llega ya un producto formado. Es decir, no puedes llevar Le llega básico. Le llega básico. Básico. De verdad, te digo, Sí, porque me ha tocado claro. en mi rol de Lo vivimos profesor, prácticamente. lo ¿verdad? vivimos todo esto. Entonces, muchas veces ni escribir, o sea, lo elemental, lo básico, no amerita en realidad hacer una reforma para revisar el pensum sobre la base de que estamos hablando de profesionales que de alguna manera o van a ser médicos, abogados, ingenieros, pero ahí está. Y de repente habrán, Julio, algunas variables que no mide la prueba avanzo en educación media, que son las, digamos, los estudiantes que le llegan a educación superior. Actitudes, por ejemplo, no las mide la prueba avanzo. El que el estudiante pueda expresarse. ¿Qué mide la prueba avanzo? La prueba avanzo mide más que todo conocimiento. Digamos, conocimiento. No aptitudes. No actitudes, ¿no? ¿Y cómo las va a medir? Si ese tema de medir actitudes es un tema que pasa no por unas preguntas con 4 opciones de respuesta. Eso pasa por otro tema, digamos, de evaluación, en donde podamos descubrir otro, digamos, elementos que podamos disponer para poder hacer estas pruebas. Pero que el estudiante sepa hablar, que el estudiante sepa expresarse, que pueda redactar, que pueda presentarse, que sepa vestirse, que sepa, digamos, preguntar y que sepa responder, son cosas que de repente no están en la prueba avanzo. ¿No deberíamos de pensar en realidad de establecer o volver por lo menos al tipo de privado de un conocimiento general? Yo siempre he partido de una, digamos, practicidad educativa. Si evaluamos, vamos a evaluar lo que hemos entregado o hemos enseñado. No le puedes pedir más. Si usted no hace eso, Julio, digamos, es una evaluación injusta. Sí. Y ahora yo siempre me he preguntado una cosa: ¿cómo se asegura el sistema que esté evaluando lo que ha enseñado? Y en ese transcurso de evaluar y de enseñar es donde se pierde, digamos, la integralidad de la evaluación. Y por eso es que no logramos alcanzar con la evaluación una fotografía objetiva de cómo está el sistema educativo. Porque el sistema educativo está en el escritorio pensando qué es lo que va a evaluar, en el escritorio. Allí está, imagínense, mis amigos televidentes, un grupo de personas alrededor de una mesa en donde cada uno dice: en el lenguaje vamos a evaluar esto, esto y esto y esto y esto. Pero esa persona no sabe con certeza qué es lo que en el terreno educativo, allá en el hecho educativo, se ha enseñado. Entonces, por un lado, el que enseña está por un camino y el que evalúa está por otro. Y como no logran coincidir, entonces tenemos el fracaso que muestra la prueba avanzo, la prueba PAES y todas las demás pruebas que puedan existir. Y el estudiante se siente traicionado y frustrado, porque dice: de lo que me evaluaron, nada venía. De lo que me evaluaron yo no sabía nada, porque nunca me lo enseñaron. Y el que evalúa cree que lo enseñaron. Y el que está haciendo el examen se queja porque nunca lo vio. Entonces, esa no coincidir es problema del sistema. No hay una currícula que tienen que respetar. Por supuesto que la hay, pero cuando tú ves... Ya en la realidad. Ya en la realidad, tú haces coincidir, digamos, la currícula y el programa de estudio con el momento en el que se ve en el hecho educativo, pues de repente allá el docente
discrimina algunos contenidos y no los entrega. O de repente el estudiante se centra más en sus deseos y no en sus habilidades. Entonces hay ahí como digamos un divorcio entre el deber ser y el ser de la educación. Ahora, la inteligencia artificial jamás va a superar al ser humano, es decir, es una herramienta para poder desarrollar, pero ¿cómo un profesor puede saber que deja un trabajo, un ensayo, y ahora con solo poner, se lo tira y solo es un copy-paste? ¿Debe el sistema educativo nacional contemplar que no estamos elaborando una revolución educativa para tiempos del 2000 para atrás? Estamos elaborando una revolución educativa para el año 2030 en adelante, aunque se esté elaborando en el 2024. Porque lo que se construya en estos años 2024 va a comenzar a aplicarse del 2030 en adelante y vamos a tener el efecto en 2040 en adelante. Esto significa que si proyectamos en el tiempo la revolución educativa, cuidadito con pensar en hoy para hoy, sino que hay que pensar en hoy para mañana. Y eso creo que es gran responsabilidad de los tomadores de decisión en estos momentos sobre la revolución educativa nacional. Esta mañana el presidente Nayib Bukele ordenó establecer un cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre de San Marcos. Muchos dicen, bueno, si ya hay seguridad, ¿por qué establecer un cerco? A ver, yo creo que las autoridades han hablado repetidamente de que hay un margen todavía de pandilleros sueltos ahí operando y que están pendientes de capturar. Yo supongo que la inteligencia policial habrá detectado algún movimiento raro en la zona, afectación de criminal en la zona, actividad criminal, y creo que por ahí viene la decisión gubernamental, la decisión del presidente Bukele de crear un cerco de seguridad. ¿No llama la atención que cuando se le pregunta a la gente, a pesar de que ves uniformados, la gente está de acuerdo en esto? Sí, tengo la impresión que para la gente es un alivio más bien, ¿verdad? Es decir, después de vivir una etapa tan dura de delincuencia, de criminalidad, de acoso de las pandillas, evidentemente que la presencia policial y la presencia militar en esa zona, si todavía hay presencia de pandillas, es un alivio, ¿verdad? Bueno, prácticamente todas las agencias internacionales han hablado esta mañana, ¿verdad?, sobre este tema. Han hablado también algunas cadenas de televisión. Creo que hay mucha atención mundial hacia el tema de seguridad en El Salvador, ¿verdad? De alguna manera también recordemos que hay países latinoamericanos, hay gobiernos de la región que están hablando de este modelo en términos de ejemplo, ¿verdad? Evidentemente también hay críticas, como en toda decisión en la vida hay cosas positivas que hay gente que lo ve positivamente y gente que no, pero los gobiernos y ahí vimos Argentina, hemos visto Perú, hemos visto Ecuador, Honduras, tratando de replicar el modelo, ¿no? A 6 meses de que se llevó a cabo la reestructuración municipal, Álvaro, ¿cómo evaluás? Muchas personas se han quejado que los alcaldes no han cumplido con toda la promesa. Los primeros 100 días estuvimos haciendo evaluaciones con los alcaldes, pero ya 6 meses algunos venían de ser alcaldes, o sea, una reelección. ¿Cómo estás evaluando, dijéramos, estos primeros pasos? ¿Crees que va a llegar en un momento determinado a responderle a la ciudadanía de esta reestructuración? Yo creo que sí. Yo creo, a ver, para mí es normal que una reestructuración tan drástica como la que hubo pase por un periodo de organización administrativa, de organización de servicios. He escuchado varios alcaldes, por ejemplo, hablar de la unificación de tasas y de la unificación de servicios, etcétera. Recordemos que hay distritos muy dispares, ¿verdad? Mientras San Salvador tenía un buen sistema de recolección, Mexicanos tenía problemas, entonces tienen que suplir todas estas cosas y complementarse. Creo que esos ajustes evidentemente causan problemas en
en algunos municipios y de ahí pueden venir las quejas de la gente. Yo sé que hubo críticas y hubo cuestionamientos a la reducción de municipios, pero yo creo que administrativamente el país no podía sostener 262 municipios. Había, yo no sé en porcentaje cuántos, pero había muchos municipios que carecían de la capacidad financiera para sostenerse. Y el Estado tenía que estar aportando los FODES, a través del FODES los recursos para poderlos mantener, ¿verdad? Eso no es viable. Es decir, El Salvador tenía 262 municipios y para que tengamos una dimensión de eso significaba más municipios que Nicaragua y Costa Rica juntos. Nicaragua tiene 145 municipios. Es un territorio muchísimo más grande. 7 veces más grande, creo. Y Costa Rica, que es un territorio 3 o 4 veces más grande, tiene 84 municipios. Entonces, era absurdo tener esa división tan fragmentada del país, ¿verdad? Uno de los problemas que identificó las dos encuestas que hemos tenido es que la parte económica va a jugar un rol muy importante. Quiero decirte, las proyecciones del crecimiento económico del Fondo Monetario de Inversión establece un 3%, dijéramos, de crecimiento para este año. ¿Crees que se va a cumplir esa meta? Yo creo que el Fondo Monetario definitivamente es una institución seria que toma en cuenta los estudios gubernamentales y los propios, ¿verdad? Creo que es ellos mantuvieron la previsión de crecimiento y mejoraron la del próximo año, ¿verdad? Creo que hay medidas económicas, el gobierno ha dicho, el presidente dijo en su primer día del nuevo periodo que el principal desafío era el económico, ¿verdad? Y que era en lo que iba a concentrar sus esfuerzos, así como había concentrado la seguridad. Por supuesto, quisiéramos que tenga éxito. Si el gobierno tiene éxito en lo económico, todos los salvadoreños nos vemos beneficiados, ¿no? A ver, se está negociando con el fondo cerca de 1.300 millones de dólares. Lógicamente estas negociaciones no es así nada más, siempre piden a cambio de qué. ¿Qué crees tú que el Fondo Monetario puede estar planteando como contrapartida para ese otorgamiento? Quitar la grasa del Estado, incremento de austeridad. Sí. Bueno, el gobierno ha repetido que no va a aumentar impuestos, por lo menos el IVA, especialmente el IVA, ¿verdad? Que siempre afecta duramente a la población, ¿verdad? Es el impuesto que más directamente golpea, ¿verdad? Pero creo que además este ha sido un gobierno muy eficiente en términos de recaudación. Entonces creo que... Pero si tú no regulas, si vemos el presupuesto, hay que verlo desde la óptica. La vía del ingreso, que nadie discute que ha sido, pero si vos por la vía del gasto no cerras la válvula, por supuesto, por más que quieran recaudar, no va a haber un crecimiento. Y creo que el gobierno lo ha dejado claro de que va a haber medidas de austeridad en ese sentido, ¿no? ¿Crees tú que el presupuesto que presentó está totalmente financiado del 2025? Esa es la promesa que nos han hecho y hasta ahora creo que así es, ¿no? ¿Qué implicaciones crees que va a tener ese? Porque sería el primer presupuesto que se estaría planteando a la Asamblea totalmente financiado. Normalmente tenemos décadas de no verlo. Bueno, eso implicaría una disciplina fiscal y una disciplina en el gasto para el gobierno, para las instituciones. Implicaría pues medidas de austeridad y de uso responsable de los recursos, ¿no? El tema de la inflación, ¿cómo lo estás percibiendo? Estaba viendo que era una de las más bajas de la región. Creo que hemos empezado a sentir ya un freno en el alza de precios. Creo que hay medidas como la de los agromercados que nos han estado beneficiando. Entonces son medidas positivas que van camino a eso. Yo creo que la apertura de la competencia favorece siempre la baja de precios, ¿verdad? ¿Cómo juega el rubro turismo, a lo cual este gobierno le ha apostado de manera muy significativa y muy constante? Yo creo que esa es una apuesta muy buena que está dando resultados en el país,
que ha dado buenos resultados en otros países y que definitivamente además provoca desarrollo para las comunidades, genera empleo, genera inversiones. Yo creo que en el futuro cercano, por los anuncios que uno encuentra en las calles, en las carreteras, por ejemplo, cercanas a las playas, yo creo que en un futuro cercano vamos a ver el desarrollo de un polo turístico mucho más fuerte, con una mejor infraestructura. Vemos carreteras ampliándose. Toda esa apuesta creo que va a ser muy positiva para el país. No quiero terminar esta entrevista, Álvaro, cerrando con esta pregunta. Un inversionista, antes de decidirse a dónde va a ir a invertir, hace una serie de evaluaciones. Seguridad superada para el país, pero el tema de la seguridad jurídica, que es un tema, dijéramos, que el inversionista evalúa. ¿Crees que el país sigue creciendo en confianza en ese rubro? ¿Le genera confiabilidad, dijéramos, para que ese inversionista de manera, dijéramos, con confianza pueda saber que su capital no está en riesgo? Yo creo que el país está rumbo el gobierno está creando un clima de negocios positivo. Yo escucho, cuando hablo con empresarios, oigo en general signos positivos. Creo que hay que seguir en ese rumbo, hay que fortalecer la seguridad jurídica, ciertamente. El país está estable, tenemos una serie de ventajas hasta geográficas, ¿verdad?, que hay que aprovechar. Hay que seguir mejorando la educación para que el próximo año depara a este país mejores horizontes que los actuales. Espero que sí, pero yo tristemente tengo muchos temores sobre la coyuntura internacional, ¿verdad? Porque que pueda afectarnos que la guerra en Medio Oriente nos pueda afectar en términos del aumento del petróleo y todo eso. Sobre todo en un tema tan especulativo como el petróleo. Sí. Eso es la única preocupación grande que tengo en